Bueno, eskerrik asko guztioi, megaproiektuen gaineko webinar honetan parte hartzeagatik. Muy buenas tardes, buenos días a todos y todas y gracias por participar en este seminario sobre megaproyectos. Como sabéis, es parte de toda una serie de webinars que estamos analizando el fenómeno de los megaproyectos y otras formas de manifestaciones corporativas actuales. Y hoy precisamente lo que nos reúne es vincular, digamos, los megaproyectos con este nuevo halo de capitalismo verde y digital. Como todos y todas sabéis y continuamente nos bombardean, y yo creo que es algo generalizado, no solo en Europa, sino también en América Latina y demás, este halo de una nueva economía verde y digital pues está posicionándose como la agenda oficial. Es una agenda que en principio plantea la solución a todos los problemas, ¿no? Nos habla de descarbonizar la economía, desmaterializarla, hacerla más colaborativa y además incluso pues tendría ramificaciones en la justicia, en la inclusión y demás. Parece un tema win-win, es decir, que todo el mundo gana y que nadie pierde y que sería pues el manual casi que solucionaría todos nuestros problemas, ¿no? Además, y esto sí que creo que es una cosa más específica del norte global, se vincula con una especie de recuperación del keynesianismo, ¿no? Un nuevo keynesianismo en el que parece que también se dejan atrás la agenda neoliberal, el desmantelamiento de lo público para recuperar un poco el papel más activo en la economía de las instituciones públicas, tanto vía consumo, vía inversión y demás. Bueno, es realmente un giro político y económico, estamos viendo un giro en este sentido, pues en nuestra opinión, según vamos aterrizando el relato a lo concreto, a la práctica de lo que vemos también en nuestras realidades, no sería tanto así, ¿no? Al final, este halo verde digital sería una combinación de, por un lado, una especie de lavado de cara, ¿no? Estamos también muy acostumbradas a ese lavado de cara verde, morado y de todo tipo, ¿no? Como forma también de legitimar la acción de las grandes empresas, pero también es, sin duda alguna, una necesidad de las grandes empresas y del capitalismo actual para adaptarse a un contexto extremadamente vulnerable en términos del cambio climático, del agotamiento de la energía fósil y de ciertos materiales y que, por tanto, obliga de alguna manera a buscar estos nuevos espacios para seguir manteniendo la dinámica de acumulación, ¿no? De alguna manera, nuestra opinión es que se intenta hacer de la necesidad de virtud, es decir, se intenta transitar hacia otras formas de energía y hacia minimizar de alguna manera el impacto del cambio climático, que tiene un fuerte impacto, por supuesto, en lo social, pero también en lo económico, pero haciéndolo, que ese es un poco el juego que nos plantea este capitalismo verde digital, sin cambiar ninguna de los parámetros fundamentales del capitalismo, ¿no? Se sigue apostando por el crecimiento y la acumulación como gran principio y todos y todas sabemos que en la historia del capitalismo a mayor crecimiento siempre ha habido más consumo de energía y materiales, por tanto, digamos, ahí encontramos ya una primera gran contradicción. Se sigue apostando por los mercados globales frente a las economías de cercanía, frente al territorio, y son mercados globales que, por un lado, han demostrado una gran vulnerabilidad en la pandemia, han sido los primeros que han, digamos, colapsado cuando ha llegado la pandemia, pero además son tremendamente ineficientes en términos energéticos y de materiales y un marco realmente insostenible, ¿no? Se sigue planteando que las grandes empresas sigan siendo quienes lideren esta propuesta. Por poner solo unos ejemplos, el megafondo BlackRock digamos, ha convertido para la Unión Europea en su gran asesor en términos de criterios ecológicos, lo cual no deja de ser una tremenda paradoja. O vemos cómo en el marco de, por ejemplo, los fondos europeos de recuperación, son las grandes empresas del IBEX 35 y las grandes empresas vascas, las grandes empresas europeas, las que lideran también estas dinámicas de transición, ¿no? Y se sigue planteando, digamos, una alianza público-privada, ¿no? Que de alguna manera lo público pone la inyección monetaria y seguramente los riesgos, y si es lo privado quien pues concentra las ganancias, ¿no? Este es, digamos, y los megaproyectos, eso como, digamos, como el gran instrumento que se sigue haciendo evidente, ¿no? Entonces, ese halo, en la realidad, en la práctica, digamos, del capitalismo, no cambia grandes cosas y, por tanto,
creemos que no es más bien no es tanto un giro político, sino que es un intento de adaptación, digamos, a un contexto muy difícil, pero con pocas posibilidades de salir bien. Y desgraciadamente, más allá de esa idea colaborativa, desmaterializada y descarbonizada, nos encontramos seguramente con más precariedad, con un mayor control y vigilancia por parte de las élites gracias a la digitalización, por un encono, digamos, de las dinámicas de financiarización y por una dinámica totalmente extractivista también. Entonces, precisamente estas características son las que vamos a ver más en concreto en 3 casos que creemos que son muy significativos y que podrían estar directamente vinculados a este paradigma del capitalismo verde y digital, ¿no? En última instancia, hablaremos del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, no sé si en América Latina, pero en Europa es uno, digamos, de las puntas de lanza del debate sobre los fondos europeos de recuperación y hay una multitud de proyectos, ¿no?, que vinculan Europa con el norte de África o con Europa del Este y en concreto en nuestra tierra, en Euskal Herria, hay una propuesta también de corredor vasco de energía, pues que se ha cifrado en 1.300 millones de euros de inversión y, bueno, pues luego veremos cómo Álvaro, luego le presentaré, nos hablará un poco también de este nuevo fenómeno de lo que supone el hidrógeno y concretado también en el ámbito de Euskal Herria en este caso. También conoceremos el caso de las minas la mina de litio en Cáceres, ¿no? También es interesante ver cómo esa supuesta inmaterialidad del capitalismo digital luego tiene proyección directa con minas a cielo abierto, con minas concretas, que no son solo ya, como parecía en los viejos tiempos, de que son elementos únicamente del sur global, sino que también están en Extremadura, están en Castilla-La Mancha, hacen prospecciones en Gran Canaria y, por tanto, hay un gran volumen de tierras raras en China, en América Latina y demás, es decir, todo eso está generalizado y vamos a ver un poco la experiencia que también vincula propuestas que también se llaman como innovadoras, ¿no? Las propuestas de gigafactorías de baterías. Por ejemplo, hay también en el País Vasco una propuesta muy fuerte que hoy se ha presentado públicamente, estaría muy vinculado también a esas minas de litio, ¿no? Y también, en último lugar, o en primer lugar, que sería el que primero empezaríamos, tenemos también la experiencia de Brasil. Este capitalismo verde digital no ha empezado ahora, no ha empezado con la pandemia, sino que lleva ya enseñándose mucho tiempo. Y en Brasil ha sido una de las principales ofensivas en el que la limpia energía hidroeléctrica se ha tamizado, por lo que hemos dicho antes, de un montón de megaproyectos, grandes empresas, con unos impactos que para nada se asemejan a lo que podemos esperar de este tipo de energías. Por tanto, yo creo que puede ser una tarde muy interesante para ver cómo, digamos, estas cuestiones que aparentemente pudieran ser interesantes, incluso amables de entender, luego en la práctica de cómo se sitúa en el modelo concreto del capitalismo, no lo son ni mucho menos y creo que también nos puede servir para estar atentos y atentas a lo que viene, ¿no? Sin más, entonces, si os parece, comenzaríamos con la experiencia en Brasil de las hidroeléctricas y para ello contamos con Dayan Machado. Dayan Machado es integrante del MAVI, el movimiento de dos atingidos por los bagallens, que son el movimiento de afectados por las represas. Es abogada y estudiante de maestría en Derecho de la Universidad Federal de Paraná. Pues sin más dilación, Dayan, cuando quieras. Hola a todos y todas. Gracias por la invitación. Antes que nada, quiero disculparme por mi español así. Prometo hablar muy despacio para que puedan entender. Entonces, soy Daiane, soy parte del colectivo de derechos humanos del MAVE, soy abogada y me gradué en la Universidad Federal de Paraná a través de una política pública llamada Pronera. Se trata de una política de acceso a la educación superior para los campesinos procedentes de la reforma agraria. Mi historia con el MAVE empieza en mi infancia, cuando tuvimos que ser reubicados debido a la construcción de una represa aquí en el estado del Paraná. Entonces, desde 2015, empecé a estudiar Derecho y he contribuido con la organización del movimiento y especialmente en el colectivo de derechos humanos. Así, hoy quiero compartir la experiencia del MAVE y de las afectados por represas.
Mi intervención aportaré algunos aspectos del proceso de construcción de represas en Brasil y también la resistencia de las poblaciones afectadas por las represas. Es importante pensar que el contexto en que se encuentra la producción de energía en Brasil es que la mayor parte de la energía utilizada en las resistencias y la industria proviene de fuentes hidroeléctricas. Entonces, es decir, sobre los represamientos de los ríos. En principio, muchos pueden entender que se trata de una forma de producción de energía limpia, pero nuestra lectura de movimiento popular no debe interpretarse así puramente el discurso hegemónico. Entonces, comenzamos por entender cómo hace el modelo de producción de hidroeléctrica en Brasil. La construcción de las represas y la formación del lago lleva a cabo este sector que llama producción, que afecta un contingente de población que vive a lo largo del río. Para construir la represa se hacen convocatorias públicas a las empresas que compiten por la concesión de utilizar el potencial energético. En la actualidad, gran parte de la producción de energía hidroeléctrica estará bajo del control de empresas privadas y no de empresas estatales. Tiene sí algunas, pero no es la mayoría. Y las empresas privadas tienen una gran participación del capital internacional. Entonces, el proceso de construcción y ahora también identificado en los casos de ruptura de represas es una sistemática violación de derechos humanos. Como reconoce el Consejo Nacional de Derechos Humanos del Brasil, que durante 4 años hizo un estudio de las quejas recibidas por las comunidades que se enfrentaban al proceso de construcción de represas en todas las regiones del Brasil. Este informe fue finalizado y concluyó que la forma que se producen los procesos de construcción y explotación de las represas mantiene un patrón existente de violaciones de derechos humanos y sus consecuencias acaban acentuando las ya graves desigualdades sociales, dando lugar a situaciones de pobreza y destructuración social, familiar e individual. Se puede compararse con una situación de guerra en la que se producen grandes transformaciones, muchas de ellas violentas, en un corto periodo de tiempo, sin el control de población local y con poca prevención de sus consecuencias reales. Los procesos sociales de planificación, construcción, funcionamiento y colapso de las represas tienen efectos similares a los que son causados por una guerra. Impone una lucha de vida o muerte a los afectados. Y es una disputa desigual con una inmensa asimetría de fuerzas, recursos, derechos y nivel de institucionalidad entre la población afectada, las empresas y los organismos públicos. Cuanto más grande sea la empresa, más virulenta serán las guerras y más grandiosos serán los problemas que se causarán. Cuando se empieza a construir un proyecto, la realidad local se modifica por completo y se imponen cambios estructurales a las poblaciones. Como resultado de las diferencias sociales, territoriales, raciales y de género, hay grupos
que reciben un bombardeo mucho mayor del impacto negativo de las represas, como las comunidades, los pescadores, los quilombolas, los indígenas, los niños, los ancianos y las mujeres. Los impactos negativos interfieren en la dinámica social, económica, política, cultural y medioambiental de toda la región de la represa, que abarca no solo la zona inundada, el territorio y las poblaciones que rodean, sino también la propia dinámica de la región. Entre los diversos impactos negativos podemos destacar la destrucción de tierras fértiles, la destrucción de bosques, del patrimonio genético, los cambios en el uso y la calidad del agua y la transformación de los ríos en lagos artificiales, la inundación de ciudades e infraestructuras, el desplazamiento forzoso de personas, la degradación de las condiciones de reproducción sociocultural de las poblaciones afectadas, el encarecimiento de la vida, la migración de miles de personas al territorio y el impacto de esto en los servicios públicos de educación, seguridad, salud y otros. Así tenemos una disputa desigual donde las empresas tienen de su lado el poder económico y también la protección legal de las previsiones civiles patrimoniales, mientras que las poblaciones afectadas no tienen siquiera una normativa que les garantice una mínima protección de sus derechos. Hoy en día, la legislación brasileña actual es insuficiente para proteger las poblaciones afectadas. Se centra en la protección económica de la propiedad privada, pero esta no es siempre la realidad de los afectados por las represas. Y aquí estamos hablando de estratos más vulnerables que trabajan la tierra, pero que no siempre tienen la propiedad de la tierra, ¿sí? La legislación medioambiental que se ocupa del proceso de concesión y autorización de la construcción de represas también es insuficiente para comprender la perspectiva social y cultural que provoca la construcción de represas. Incluso la legislación ambiental brasileña, concretamente las autorizaciones ambientales, está sufriendo actualmente ataques del Congreso Nacional que propone realizar cambios legislativos que, si aprobados, profundizarán la violencia de los derechos, la violación de los derechos humanos en las poblaciones afectadas. Entonces, ¿cómo podemos llamar de limpia una energía que provoca tales violaciones de los derechos humanos, que obliga la expulsión de poblaciones de sus territorios y desestabiliza cultural y económicamente las comunidades? Entonces, la reflexión que proponemos es esta, ¿no? Y otro punto que es importante en el modelo brasileño de producción y consumo de energía es que los consumidores residenciales están obligatoriamente vinculados a los precios y tarifas estipulados por las concesionarias locales de sus estados, mientras que los grandes consumidores de energía, como la industria y la gran agroindustria, pueden negociar el impuesto a pagar por la energía a través de contratos privados y no lo que se llama de mercado libre de la energía. Muy brevemente, y solo algunos apuntes introductorios sobre el modelo energético, podemos ver que hay una lógica de mercado, una lógica capitalista que rige la producción de la energía hidroeléctrica. Entiende el agua y el río como una mercancía a negociar. Y todo esto directamente ligado a la lógica de un extractivismo, o conceptualmente diría un neoextractivismo, que está presente en toda la América Latina. Así, el MAB
es el resultado del avance de la expansión del sector eléctrico en Brasil, que impuso procesos violentos de expulsión, expropiación e injusticia, negando y violando sistemáticamente los derechos del pueblo, y que continúa hasta hoy, en la actualidad. Sin embargo, también existe una resistencia organizada que enfrenta la criminalización y es capaz de garantizar los derechos y una vida digna. En respuesta a este modelo que he dicho, hasta ahora encontramos la organización colectiva de las poblaciones afectadas, resistiendo y oponiéndose a este modelo. En cada uno de los contextos de estos conflictos socioambientales provocados por la construcción, explotación y el colapso de las represas, las poblaciones afectadas se organizan en grupos locales, estatales y a nivel nacional, y se enfrentan a la situación construyendo espacios de debate y negociación basados en la movilización social. Un ejemplo concreto es la construcción de la represa del Bajo Iguazú en portugués, que ocurrió aquí en el estado de Paraná, donde la empresa española Iberdrola era uno de los principales accionistas. En ese proyecto, los afectados lograron redactar un acuerdo que es un documento extrajudicial que establece las pautas mínimas para el reconocimiento y la aplicación de los derechos de los afectados, aunque no impide, sí, completamente la violación de los derechos, pero en muchos casos se han convertido en importantes instrumentos de participación popular y negociación colectiva. El término de acuerdo es un documento que busca identificar quiénes son las personas y familias que deben considerarse afectadas, delimitando los valores de compensación y de las tierras inundadas y las directrices para la reubicación colectiva de las comunidades. Nosotros llamamos esa reubicación de reasentamientos rurales colectivos cuando son en zona rural. Espero que comprendan la expresión de reasentamientos, sí, mas son una experiencia muy exitosa de reorganización y reestructuración social de las poblaciones afectadas por represas. Comprende el traslado, el cambio de toda una comunidad a un nuevo espacio, manteniendo así los lazos comunitarios y permitiendo que las familias se reorganicen en la nueva ubicación e incluso garantizar mejora en su calidad de vida. Así, a finales de años 90, la organización del MABI permitió reubicar colectivamente a 600 familias, experiencia que se produjo con los afectados de la represa de Salto Caxias, que es donde mi familia fue afectada. En el caso de Bajo Iguazú, que es de 2019, muy reciente, los reasentamientos fueron menores. Solo 18 familias fueron reubicadas colectivamente, pero la organización popular de los afectados les permitió conseguir un proyecto de asistencia técnica y social que es gestionado por una asociación de los propios afectados. Así, en los próximos 5 años, essas familias serán acompañadas por profesionales de agronomía para garantizar, organizar su producción, y también por profesionales de la área de asistencia social que les ayudarán a ascender las políticas públicas. En la historia del MABI, que en este año cumple 30 años de organización nacional, los reasentamientos se han mostrado como una experiencia
fundamental en la reestructuración de los afectados. Sin embargo, cada vez nos encontramos con más negativas y resistencias por parte de las empresas responsables de la represa, con la justificación de que los costos son demasiadamente elevados, pero que en nuestra lectura es un intento más de desmovilizar la organización colectiva. A las empresas les interesa que los afectados no permanezcan organizados de forma colectiva, porque esa es el arma más fuerte que tienen los afectados, la capacidad de movilización y defensa de lo que es la presión popular, que los presiona para que los derechos sean garantizados, reconocidos. Entonces, hay una práctica por parte de las empresas de no permitir que la organización colectiva prospere, ¿sí? Así, la práctica de las empresas es siempre individualizar los casos y para eso utilizan diversas prácticas, como la cooptación de líderes, los espacios de negociaciones individuales, como el uso de parámetros diferentes para cada familia y también la criminalización de la lucha de la organización. A lo que siempre nos enfrentamos en nuestros territorios, a los intentos de criminalización y la violencia contra las personas afectadas. Utilizar los mecanismos judiciales para calificar las protestas sociales como algo ilegal. Uno de los instrumentos más utilizados es el auto de interdicción. Aquí se llama interdito prohibitório, que es en una breve conceptualización aquí, es un instrumento jurídico que garantiza la protección de la posesión, da posse. Así, cuando hay una protesta cerca de una obra, es muy común que la empresa se anticipe y pida a los tribunales la prohibición de estar y permanecer en este espacio. Y con ellos citan los nombres de los dirigentes, los militantes que responden a estas demandas na justicia. Así, cuando un juez determina que no le puede haber manifestaciones en ese espacio, puede ordenar el embargo de la propiedad a favor de la empresa y desalojar las personas afectadas del espacio con el uso de la fuerza policial. Así, la práctica de la violencia física también se vuelve recurrente en los conflictos socioambientales relacionados con la construcción de represas. Cuando analizamos las formas de violencia contra los defensores de derechos humanos dentro del MABE, así como hemos llamado los militantes, nos damos cuenta de que la violencia está causada por la existencia de un conflicto social, concretamente la construcción y explotación de represas que se basa en un modelo de violaciones de derechos humanos. Se trata de grupos de personas que trabajan la tierra, en la pesca, en el extractivismo, y que son desalojadas violentamente de esos lugares para poner en marcha un gran proyecto de construcción que cambia radicalmente su modo de vida. Por tanto, si hay un conflicto social en torno de las represas, hay también movimientos organizados que trabajan para que se respeten los derechos humanos. Sin embargo, para impedir que estos movimientos actúen, existe un aparato legislativo que criminaliza y violenta a las personas que actúan en estos escenarios. Por lo tanto, es posible concluir que la motivación de la violencia contra los miembros del MABE, que como decía, entendemos son defensores de los derechos humanos, proviene de un conflicto social preexistente, un conflicto social
que envuelve mercancía, disputas capitalistas. En este caso, esta disputa está entre la construcción y explotación de las represas en Brasil. Cuando el Estado es incapaz de resolver el conflicto, la violencia se intensifica. Y utilizando de un concepto propuesto por una socióloga argentina, Maristela Svampa, existe una ecuación en la que la mayor existencia de explotación de recursos naturales hay menos democracia. Y esta ecuación es el resultado de la facilitación de los escasos controles ambientales y del endurecimiento de los contextos de criminalización. Y para compensar la ausencia de democracia por parte del Estado, los propios afectados construyen mecanismos populares para garantizar la participación social, para decidir sobre sus derechos, que en palabras directas se concretizan en la organización colectiva, en la organización popular. Y para sobrevivir en estos territorios que al principio comparamos con escenarios de guerra, es fundamental la resistencia colectiva, tejida por los movimientos sociales, las mujeres y las comunidades tradicionales. Defiende esses territorios y esses ríos como parte de sí mismos, ¿sí? Es parte de sí. Por lo tanto, no se trata solo de una discusión sobre la compensación económica a los afectados, sino que es una discusión mucho más amplia sobre el ser y existir, o mejor dicho, sobre el resistir en su propio espacio, que no es algo solo geográfico, sino también histórico y culturalmente construido. Yo no he marcado mi tiempo, creo que esté acabando, pero que así voy encerrando mi presentación, que he intentado que muy brevemente mostrar el escenario brasileño y la resistencia de las personas afectadas por las represas. Y por último, decir que las luchas por los derechos, por una vida digna, son inseparables de la lucha por la soberanía, por la defensa del patrimonio público, por la distribución de la riqueza producida y por la participación y control popular. Gracias. Obrigado, Dayan. Lo primero que todo, felicidades al Mavi por los 30 años de aniversario. Siempre es importante celebrar las resistencias y las luchas. Y perfecto con el castellano, de verdad, sí, se ha entendido maravilloso. Y yo creo que, bueno, nos has dado también un marco muy interesante de cómo una energía limpia se convierte, ¿no?, en una violación sistemática de derechos humanos, ¿no?, hasta como un concepto de incluso de guerra, ¿no?, en donde hay una lucha muy asimétrica y el poder corporativo utiliza todas sus armas económicas, jurídicas y de todo tipo para plantear un escenario de expulsión, de desmantelamiento del territorio y cómo, en sentido contrario, pues bueno, pues la lucha por los asentamientos y sobre todo por la resistencia colectiva y diversa, pues bueno, pues es lo que está un poco mitigando o parando ese tipo de iniciativas, ¿no? Hay alguna pregunta para ti, pero casi, si te parece, lo dejamos para el final y juntamos ahí todo el debate, ¿de acuerdo? La persona que lo ha hecho luego lo comentamos. Pues entonces, pues nos vamos de Brasil a Cáceres, como he dicho antes, digamos, esta lógica extractiva de este nuevo capitalismo, de este capitalismo verde y digital está llegando a todas partes y nos afecta a todos y todas y también, como hemos dicho, la contracara de esa cuestión virtual y desmaterializada es muchas veces una cosa muy material y muy concreta en ciertas minas vinculadas a las tierras raras y entre ellas el litio, ¿no? Precisamente para que nos cuente un poco la experiencia de la mina en Cáceres, tenemos a Beatriz Martín. Ella es ciudadana cacereña,
madre, representante de la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres y profesora de la Universidad de Extremadura, en concreto en el área de métodos de investigación y diagnóstico en educación. Pues Beatriz, cuando quieras, un gusto contar contigo. Bueno, muchas gracias y también a mis compañeros, ¿no?, que están aquí, a Dayan y a Álvaro, y a ti, Gonzalo, también. Bueno, yo represento a la plataforma Salvemos la Montaña, donde somos muchas personas las que estamos moviéndonos en Cáceres porque este proyecto de mina a cielo abierto de litio en Cáceres no se lleve a la realidad, ¿no? Voy a contar un poco brevemente cómo surgió este movimiento, porque para nosotros está siendo, digamos, lo más importante desde el origen, desde el punto cero, cuando esto se originó, al momento actual, cómo ha ido modificando incluso la intervención de la ciudadanía y también el planteamiento con respecto a nuestro medio natural en Cáceres, ¿no?, en la ciudad. ¿Cómo surge la plataforma? Bueno, pues surge en julio del 2017, hace ya 4 años, cuando unos vecinos caminando por el valle se encuentran unas máquinas haciendo ya los agujeros en la tierra. Y entonces se sorprenden, piensan, bueno, pues no sé, de qué está pasando, o sea, no saben, empiezan a preguntar y esos primeros vecinos pues se dan cuenta de que, bueno, conocen ya que tenemos un proyecto, este proyecto del que estamos hablando, de la empresa Infinity Lithium, que también ha tenido distintas denominaciones a lo largo del proceso y entonces empieza a movilizarse. Se reúnen unos 20 o 30 personas, de voz en voz, la voz se va pasando y se reúnen, y de ahí el origen de la plataforma. Comienzan a decir, nos vamos a organizar porque esto no puede darse. Voy a poner una imagen de lo que es el valle para que veáis el lugar, y también voy a poner después un plano para que os situéis dónde estaría ubicada este proyecto de lo que sería la posible mina. Me dice que el anfitrión me debe dar permiso para compartir pantalla. ¿Es posible? Ah, gracias. Bueno, ¿se puede ver el valle? ¿Sí? Sí, se ve. Vale. Pues sí, a ver si soy capaz de... Bueno, digamos que todo esto que vemos aquí, estas casitas pequeñas, esto es parte de Cáceres, también aquí hay algunas, aquí ya veremos ahora luego el plano. Este es el valle de Valdeflores, aquí abajo, y aquí es donde iría ubicada la posible mina. Como veis, esto es toda una sierra, que es la sierra aquí al extremo, y en el otro, y en la otra vereda está Cáceres, ¿no?, como ciudad. Y aquí es donde, bueno, pues paseando unos vecinos se dieron cuenta de que estaban estas máquinas haciendo las primeras catas de proyección, ¿no? Como veis, es el valle que nos da el agua, el aire limpio a la ciudad. ¿Y por qué os digo esto? Porque vamos a ver la siguiente imagen. Para que veáis, este valle es esto. Esta sierra es aquí. O sea, esta es la sierra y aquí sería el valle. Esta es la otra parte que hemos visto. Y esto es Cáceres. Entonces, cuando nosotros estábamos hablando de que algunas personas hablaban de que la mina estaba cerca de Cáceres, la gran mayoría sabemos que la mina estaría en Cáceres, porque no es cerca, sino que realmente donde estaría el núcleo y donde sería toda la proyección siguiente, está, como veis, donde hay casas. Esto es la universidad, esto es un hospital, el hospital universitario, no solamente de la ciudad, sino también de la zona de los alrededores. Está, como digo, el campus universitario de Cáceres. Aquí hay una residencia, hay localidades de la Junta de Extremadura. En fin, como veis, estaríamos, bueno, pues el agujero estaría dentro de lo que es la ciudad de Cáceres, porque veis que hay casitas en todo lo alrededor, ¿no? Cuando se organiza la plataforma, estamos hablando de hace 4 años, y de lo que nos damos cuenta es de que ha sido todo un camino de ir recogiendo información del proyecto y también de recoger información en todos los mecanismos locales, regionales, nacionales, europeos e incluso internacionales. El trabajo ha sido de muchos de mis compañeros, que nos hemos organizado transversalmente, es decir, horizontalmente, con el fin de tener grupos de trabajo
de comunicación, de dinamización, de legislación, de tal manera que toda persona que se iba incorporando porque se iba conociendo el proyecto, iba ofreciendo aquello que podía de manera voluntaria, ¿no? Este es mi caso, es decir, yo iba caminando con mi familia y en la Plaza Mayor había una mesa informativa sobre lo que podría ser el futuro de Mina a cielo abierto en Cáceres y me dieron este panfleto. No voy a poner la otra cara, pero es donde voy a basar sobre todo, digamos, las indicaciones de lo que supondría esta mina, ya sabiendo dónde está localizada. Es un sinsentido, porque además el Plan General Municipal del Ayuntamiento de Cáceres prohíbe a menos de 2 kilómetros de la ciudad ninguna extracción, es decir, ninguna explotación de extracción de ningún recurso. Con lo cual ya con el Plan General Municipal este proyecto ya debería haber estado cerrado desde casi prácticamente el comienzo. La realidad es que llevamos 4 años y en esto ha sido un gran movimiento. Este proyecto además estaría a 300 metros de la potabilizadora de agua. Entonces, cuando estamos hablando de que está demasiado cerca, es que, como digo, está dentro el parque de Cáceres mide 1,2 kilómetros. Y como habéis visto dónde estaría situada la mina, estaría a 300 metros de la potabilizadora del agua, como he dicho, a 600 metros del santuario de la montaña, que digamos es donde está la ermita que toda ciudad tiene, donde la gente pues va caminando, a 800 metros del casco urbano, el centro, del centro penitenciario a 800 metros y así además a los demás lugares que os he mostrado anteriormente en el plano. Sí decir que afectaría de forma irreversible a lo que sería el medio natural que rodea a Cáceres. Es decir, esta sierra es el pequeño pulmón verde que tiene Cáceres para dar un oxígeno limpio, el agua limpio. Tenemos una flora y una fauna también que, bueno, lo podemos llamar el pequeño Monfragüe. Pero ¿por qué para nosotros es importante? Porque Cáceres es una ciudad patrimonio histórico de la humanidad. Es decir, tiene un valor cultural tan importante que, digamos, no debemos dejárnoslo perder, porque esto tiene que ver sobre todo con lo que voy a decir después de los posibles puestos de trabajo que la empresa, bueno, pues alude a poder ofrecer a los cacereños, ¿no? Entonces, este medio natural se destruiría de forma irreversible, es decir, no habría ninguna posibilidad de restauración, como la empresa hablaba de poner un lago o incluso quería hacer un anfiteatro. Es decir, se le ocurrieron distintas posibilidades a ver cuál le gustaría más a la ciudadanía para poder vender el proyecto, ¿no? Con lo cual, ninguna cabría ante la propia salud de los ciudadanos, si es que es lo único que nos estamos jugando realmente, ¿no? ¿Por qué afecta nuestra salud? Porque, como estáis viendo, al estar a 300 metros de la potabilizadora de agua, todas las infiltraciones irían a la zona que bebe Cáceres. Cáceres es la única ciudad de España que no tiene un río a cielo abierto, es decir, al aire. El río que tiene Cáceres es subterráneo, tiene un calerizo con un potencial, porque además es una ciudad romana donde se asentaron los antiguos romanos, es decir, no fueron poco inteligentes y se asentaron porque tenían el agua del calerizo. Es decir, todas las infiltraciones que habría irían a los calerizos, al calerizo de Cáceres, con lo cual nosotros cuando llega prácticamente mayo, junio, cuando ya no hay muchas lluvias a lo largo del invierno, hace 2 o 3 años estábamos en alerta roja por la falta de agua. ¿Cuánto gastaría esta posible mina? Gastaría 1.615.491 metros cúbicos. Es decir, no solamente agotaría el agua del pequeño río Guadiloba, que es el que, digamos, de donde bebe Cáceres, sino además todos los alrededores, porque quedarían contaminados, y también el agua del calerizo subterránea, como estoy diciendo. Afectaría también a la salud porque generaría nubes tóxicas, es decir, todos los nitratos que se generaran en las explosiones irían al aire, que rápidamente respiraríamos todos los ciudadanos, como en cualquier lugar donde sería una mina a cielo abierto, pero sobre todo estamos hablando de una ciudad donde la mina estaría dentro de la ciudad, como estamos comentando, ¿no? Sería lo que es una lluvia tóxica así a voz de pronto, ¿no? La empresa está hablando en el proyecto que tiene presentado ante la Junta de Extremadura, está hablando de 195 puestos de trabajo.
Esta empresa que quiero comentar tiene un recorrido, y es que en verano del 2017, como he comentado, entró a hacer las primeras catas, gracias al movimiento de la plataforma, porque además, digamos, buscó información en el ayuntamiento local, también en la Junta de Extremadura. Y cuando hablo de buscar información me refiero a que tenemos compañeros que son, y lo digo con todo el cariño del mundo, son ratones de biblioteca, es decir, están continuamente conectados, como he dicho, no solamente a todo lo que sale, a todos los niveles referido a lo que hay de Mina, a lo que hay de la empresa, a lo que se mueve en la Junta de Extremadura, a lo que se mueve en el ayuntamiento y a escala en un montón de medios de comunicación, que también es otro tema que quiero comentar, al hilo no solamente de nuestra mina, sino también del movimiento de lo que está, de lo que genera esta posible mina a cielo abierto de litio en Cáceres, ¿no? Esta empresa, empieza a hacer estas catas y al año, en el 2018, gracias al movimiento de la ciudadanía y justamente porque está prohibido por el Plan General Municipal y porque digamos, la anterior corporación municipal se movilizó gracias al movimiento de la ciudadanía de Cáceres, que se hicieron manifestaciones con 3.500 personas en la Plaza Mayor y en las calles aledañas, un movimiento que no se recordaba en la ciudad de Cáceres, porque es una ciudadanía que en el proyecto de la empresa habla de una ciudadanía con baja soberanía, es decir, una población fácil de convencer, fácil de modificar. Y también diré que también comentaré luego alguna cosa también respecto a esto, ¿no? De modificar incluso las opiniones de la gente. Bueno, pues hablando de esta empresa, en el 2018, ante las denuncias de la plataforma, paraliza estas catas el ayuntamiento y denuncia a la empresa por haber abierto caminos ilegales, porque lo que le comunicó la Junta de Extremadura al darle el permiso de investigación es que sí podía, pero que necesitaba un proyecto de impacto ambiental. Sin ese proyecto de impacto ambiental, inició las catas, inició la apertura de los caminos y abrió caminos ilegales, evidentemente pues destrozando vegetación y demás, ¿no? Posteriormente a eso, la Junta de Extremadura, gracias también digo al movimiento de la plataforma, siempre digo esto porque no es banal el significado de lo que digo, denuncia también a la empresa. Es decir, esta empresa está denunciada por el Ayuntamiento y por la Junta de Extremadura. Posteriormente, el Tribunal de Mérida decide que esta empresa debe pagar 2.500 euros para restaurar estos caminos y que deben ser restaurados inmediatamente y tiene de plazo hasta el 29 de abril de este año. Es decir, hace escasamente 21 días, más o menos. Bueno, pues la empresa no ha hecho ningún movimiento. Es decir, no ha entrado a restaurar. Esta empresa, además, que digo que habla de 195 puestos de trabajo, ante todos los medios y además ante carteles publicitarios, ha puesto carteles grandes de estos de carretera en las 4 entradas principales a la ciudad, donde pone que más de 1.000 empleos, mina de San José Valdeflores, porque en su proyecto no lo ubica en Cáceres, lo ubica en San José de Valdeflores como un territorio en España, ahí como que no se sabe dónde está, ni en qué lugar, no está en Cáceres ni está en Extremadura, simplemente es San José Valdeflores, España. Así es como está ubicado este proyecto. Como digo, en su proyecto real presentado a la Junta de Extremadura, que solo hay uno, habla de 195 puestos, donde la gran mayoría de los puestos pues no son puestos, digamos, importantes, ¿no? Como podemos imaginar. Una mina similar aquí en el sur de Extremadura, en Molesterio, en el 2016, bueno, en Agua Blanca, que además quien esté interesado lo puede buscar en internet, en Agua Blanca se hablaba, en el 2017 se hablaba de 400 puestos de trabajo. Perdón, en el 2016, 400 puestos de trabajo. En el 2017, con la bajada de la cotización de níquel, que era el recurso del que se hablaba, se realizaron despidos, se cerró la mina. Y en el 2018, la Junta de Extremadura tuvo que gastarse una partida de 10,8 millones de euros para reactivar la zona económicamente y ayudar a esas posibles 400 familias de las que habían quedado, digamos, en el aire
y actualmente ha sido comprada por otra empresa, no se sabe si esa mina será abierta o no será abierta, no sabemos cuál es su recorrido. Lo digo porque es lo más cercano que tenemos, esos 195 puestos que prometen, que son los que están puestos en el proyecto, y además lo que supondría es que además eliminaría los puestos de trabajo que tiene Cáceres actualmente en esta zona del Valle de Valdeflores. Agricultores, ganaderos que viven de la oveja, que viven de la cabra, que viven del queso, que viven del aceite de los olivos, donde tenemos una denominación que se llama Valdeflores, el aceite de Valdeflores, también de la miel, y recogiendo toda esta información de los puestos de trabajo y con todo esto que ha pasado, la plataforma nos hemos dado cuenta del gran valor que tiene este valle para todos los cacereños. Es decir, si empezamos diciendo que esta posible mina afectaría a la salud de Cáceres, nos hemos dado cuenta de que la riqueza que tiene Cáceres no solo es el patrimonio histórico de la humanidad, del cual viven prácticamente unas 3.000 familias con puestos directos e indirectos, es decir, no solamente los que viven de la restauración, alojamientos turísticos, que en estos últimos 10 años ha ido increciendo, sino que aún todavía no es tan conocida la ciudad, con lo cual el turismo de Cáceres se prevé que crezca, pero si se instalara esta mina, pues todo el turismo y además incluso la certificación de patrimonio histórico probablemente pues, se pondría en peligro, porque la UNESCO además ha preguntado sobre cómo iría este proyecto y afectaría a la propia parte antigua de la ciudad, ¿no? Esta empresa, además, como digo, ha instalado estos carteles de más de 1.000 empleos en las 4 entradas de Cáceres. Además, hace 3 meses, cuando en Cáceres teníamos prohibida toda publicidad buzoneada, por buzoneo de las grandes superficies, por el estado actual que sabéis que vivimos, ¿no? Esta empresa ha buzoneado a la gran mayoría de los ciudadanos, no en todos los barrios, pero sí en los barrios aledaños, donde iría, digamos, no solamente la mina, sino donde se pensaría que parte de la ciudadanía podría ser pensada. Además, en octubre del año pasado, del 2020, como decía la corporación de nuestro ayuntamiento, la última votación que ha habido, en la que hay 25 concejales, de los cuales 22 han votado en contra, por supuesto, de este proyecto y además de seguir manteniendo el plan general municipal tal como está, para que no haya ninguna modificación. Los únicos 3 concejales que no han votado son de un partido político que se llama Ciudadanos, aquí en España. De este partido, el diputado en la Asamblea, en la Junta de Extremadura, Cayetano Polo, en octubre del 2020 dimitió por cuestiones personales y al mes y medio, en noviembre, era contratado por la empresa Infinity Lithium como representante de relaciones institucionales para, pues establecer cooperación con las instituciones y las administraciones y demás, ¿no? Esto es lo que estoy contando con respecto a la empresa. Bueno, como digo, el movimiento de la plataforma ha sido arduo, está siendo arduo, ha sido completamente estar en todos los medios continuamente mandando información veraz, distinta a la que se estaba dando desde las distintas corporaciones a veces, o incluso desde la empresa. Nosotros nos hemos dado cuenta que cuando mandábamos a veces informaciones, o bien no salía toda, o bien se tildaba la plataforma como si fuéramos solamente ecologistas, cuando realmente la plataforma somos ciudadanos completamente apartidistas, o sea, nos hemos unido solamente por salvar la montaña, la Sierra de la Mosca, por lo que supondría no solamente ahora al presente de Cáceres, sino al futuro, sería la destrucción de Cáceres. Como decía, somos apartidistas, hay gente de todas las edades, de todo tipo de cualquier ciudadano, ¿no? Y además cada vez creciendo, como digo, porque cada uno pues va colaborando, y yo al final, bueno, pues por eso de ser profesora, pues dije, yo participo en lo que haga falta, y un poco por tener esa facilidad más de docente, pues me metí en el grupo de comunicación, ¿no? Y por eso estoy hoy aquí, si no a lo mejor estaría otro compañero o compañera mía, ¿no? Comentar que esta empresa, cuando se le ha dicho lo de 2.500 euros, bueno, esta empresa aparece como insolvente porque tiene un fondo depositado solo de 6.000 euros. Cuando tiene acciones, cuando las empresas que hay detrás, evidentemente, es una empresa pantalla, donde pues hay una empresa que se llama Tecnología Extremeña de Litio y Extremadura Mining, ¿no? Es decir, son 2 empresas
digo, la que se está manejando es insolvente, y detrás, bueno, pues están todas las acciones. Yo, para mí, siempre me levanto el sombrero con el trabajo tan increíble que han hecho tantos compañeros míos para llegar a conseguir, para el proyecto de investigación de esta empresa, el proyecto Mina, llegar a conseguir 35.000 alegaciones en una ciudad de 100.000 habitantes. Los últimos movimientos que hemos tenido, porque nos ha dificultado la situación que tenemos, ¿no? Y el no poder salir a la calle, el distanciamiento social, pero nos dimos cuenta que la empresa estaba dando pasos hacia adelante, como he dicho, poniendo esta cartelería, además buzoneando, además dando una información, bueno, no siempre real, porque hablaba del agua o hablaba de la toxicidad o hablaba de cuando tenemos informes técnicos que nos dicen lo contrario, ¿no? Entonces nos ha estado costando incluso llegar a los medios públicos y hemos tenido incluso que solo dar información a veces en medios pues alternativos y de baja afluencia lectora, ¿no? Continuamente hay gente trabajando, como digo, para dar esta información, para que la gente se informe. Actualmente dijimos ya, tenemos que salir a la calle, entonces empezamos a poner mesas informativas de nuevo otra vez, todos los viernes y los sábados. Desde febrero que hemos empezado, no hay ningún viernes y sábado que no estemos informando a toda la ciudadanía. Se entregan carteles para que la gente los ponga en sus ventanas. Cada vez nos damos cuenta de que hay más carteles en las ventanas, más carteles en los escaparates de las tiendas, de los comercios de Cáceres. Y las dos últimas actuaciones que hemos hecho con todos los permisos, manteniendo todas las distancias, manteniendo todas, digamos, las indicaciones de sanidad actuales, hicimos una cadena humana en la que pretendíamos unir el Ayuntamiento de Cáceres desde la Plaza Mayor hasta la ermita esta que digo, que está a 3 kilómetros. Con el distanciamiento social pensábamos que necesitábamos pues 750 personas y bueno, llegamos a prácticamente 1.500 personas en esta cadena humana que se hizo ahora en marzo, y lo que ha sido definitivo para movilizar digamos, yo creo que a las administraciones de una forma ya muchísimo más activa, más que a la local, que ya, como digo, la corporación ha votado 22 de los concejales en contra de este proyecto y además también en contra de modificar el Plan General Municipal, es decir, que ya se está moviendo, que el ayuntamiento local está en contra de este proyecto. Pues hablamos de, digamos, ha movilizado también la Junta de Extremadura, ¿no? Que era lo que, porque sí que se decía que la Junta estaba, o la Administración Regional, se está llevando todo legalmente, pero si se está llevando todo legalmente, ¿cómo es posible que aún en 4 años el Plan General Municipal, si es local y no está permitido a menos de 2 kilómetros la actividad extractiva, todavía estuviera ahí abierto, ¿no? Y lo último que se ha hecho a finales de marzo ha sido, como digo, una marcha andando desde Cáceres hasta Mérida, que es donde está, digamos, el presidente de la Junta de Extremadura. Se hizo con pocas personas para poder mantener esta situación y fueron andando 70 kilómetros, es decir, desde viernes hasta el lunes, y el lunes se le entregó una petición al presidente de la Junta de Extremadura por 5ª vez desde la plataforma para que nos diera una reunión y nos diera explicaciones de qué es lo que, de por qué se estaban haciendo, bueno, por qué se estaba, digamos, paralizando, por qué había habido 35.000 alegaciones desde la ciudadanía de Cáceres, porque el presidente decía siempre ante los medios que sería lo que le dijera la ciudadanía, pero la ciudadanía se había manifestado no solamente en las plazas, no solamente en la calle, a través de los medios y también a través de las alegaciones, 35.000 alegaciones a este proyecto, ¿no? Y bueno, finalmente la solicitud llegó un lunes y el miércoles, justamente en las festividades de Semana Santa, nos dio la reunión y a partir de ahí se ha movilizado todo. Entonces el proyecto de mina de las 2 cuadrículas, que serían el agujero de lo que he puesto antes, donde sería el agujero, pues esto ahora mismo ya está, digamos, denegado, pero aún queda sobre la mesa las 45 cuadrículas, que serían todo este espacio para todo lo que sería la balsa, digamos, la balsa de vaporización, bueno, en fin, todo lo que serían los aledaños, ¿no? Que afectaría a 1.300 hectáreas de lo que sería a continuación de la sierra.
Y en estos momentos, las últimas noticias que tenemos es que la empresa va a denunciar a la Junta de Extremadura por haberle dado un permiso en los inicios, bueno, que en principio, pues, que sabemos todos que no se debería haber concedido, por lo que estamos comentando, pero que sí le concedió. Entonces ahora, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Esperemos que los cacereños no tengamos que pagar, pues, actuaciones administrativas en la que, pues, hay técnicos y además políticos implicados, ¿no? Y como decía, para nosotros lo más importante en este movimiento de la plataforma ha sido valorar toda la grandeza que tiene la plataforma, como habéis visto el valle anterior, y bueno, esto es solamente una muestra de lo que tenemos ahí, ¿no? Son peonías, que es una flor no muy conocida, tenemos orquídeas endémicas, tenemos, como digo, el calerizo, tenemos una fauna, tenemos buitres y muchas personas conocedoras de lo que es la ornitología lo llaman el pequeño Monfragüe, y además forma parte esta sierra de lo que sería la cadena, ¿no?, que une Monfragüe con el resto de... Así que lo que nos hemos dado cuenta en estos 4 años es que esta sierra la tenemos que salvar, porque no solamente nos afectaría la salud, sino que además es el futuro de Cáceres natural y sostenible, ¿no? Y nada más. Muchísimas gracias, Beatriz. La verdad que ha sido muy ilustrativo ver también las imágenes, ¿no?, de una mina en la ciudad, ¿no?, que realmente sí que es algo especial. Yo creo que cuando estabas hablando me ha venido a mí a la cabeza bueno, pues, patrones muy habituales de funcionamiento de las grandes empresas cuando hacen ese tipo de proyectos, ¿no? Ese secretismo que incluso empiezan las obras, aunque sea de prospección, sin que la población se entere, ¿no? Esa complejidad de entender toda esa cadena internacional del megaproyecto, quién está detrás de todo eso y lo complejo que muchas veces se hace, ¿no? La cooptación también de cargos públicos, líderes y demás como una de las formas habituales, la legitimación social mediante mentiras sobre puestos de trabajo que se van a crear y otro tipo de iniciativas, y también, bueno, pues lo positivo también de que se haya articulado ahí un movimiento amplio y muy diverso, ¿no?, que haya podido también mantener, pese a esa asimetría de la lucha que comentaba antes Dayan, ¿no?, pues una presión social intensa, ¿no?, y también con diferentes actividades que por lo menos, bueno, algunos frutos han podido dar. Sí. Gonzalo, solamente añadir que he olvidado decir, y es importante, o sea, hemos llegado hasta la Comisión Europea. Nosotros hemos llegado allá a pedir una comisión de investigación para que vengan a la zona y digamos, investiguen qué es lo que estaba pasando administrativamente, porque es que era un sinsentido todo lo que estaba pasando. Y en estos momentos, bueno, pues se creó la comisión, es decir, que sí que nos dieron la razón y estamos a la espera de si vendrán o no vendrán, porque se quedó paralizado un poco por la situación en la que nos encontramos. Nada más quería comentar. Gracias. Y cualquier pregunta que tengáis también a quien estáis participando, pues la escribís también en el chat y luego la recuperamos, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues entramos entonces en la tercera experiencia y llegamos al hidrógeno, que es como parece como el tema, uno de los temas que parece que marcan un poco la agenda, ¿no?, y que se nos está vendiendo como la esperanza de la energía verde para superar, digamos, este momento de colapso ecológico y de necesaria transición energética y demás. Bueno, pues la verdad es que sale mucho mucho en la agenda mediática política, pero sabemos poco realmente de lo que pasa con el hidrógeno y qué supone, ¿no? Entonces, bueno, pues esa tarea compleja también de hacernos un poco entender qué es o hasta dónde puede llegar esta lógica del hidrógeno y explicar un poquito, ejemplificarlo pues, en una de las grandes propuestas de clúster a nivel estatal, como es el Corredor Vasco de Hidrógeno, pues contamos con nosotros con Álvaro Campos. Álvaro es investigador y profesor adjunto de la Universidad del País Vasco, doctor en Ingeniería Térmica, y ha desarrollado su investigación en temas relacionados con la eficiencia energética de las energías renovables. En la actualidad imparte la docencia en el grado de Ingeniería de Energías Renovables en la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa y es autor de numerosos artículos científicos y compagina su actividad investigadora con el activismo en materia de transición energética justa, o por ejemplo es miembro de la red de apoyo mutuo en respuesta a los megaproyectos energéticos, la Alianza Energía y Territorio Aliente y la plataforma también Gure Energía. Pues Álvaro, cuando quieras.
Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a mis compañeras por darme la oportunidad de estar aquí. Y yo sí que voy a tener que compartir pantalla porque este es un tema un poco, como bien ha dicho Gonzalo, complejo y voy a intentar, ¿no?, aclarar o arrojar un poco de luz sobre este tema. Entonces, a ver, creo que se ve, voy un poco adelante. Entonces mi idea es dar un poco esto que es tan complejo e intentar clarificarlo o ver realmente qué hay detrás. Hay que dejar muy claro que en estas alturas de la película, esto es algo que surge hace un año, precisamente en julio del 2020, sale como un plan, pero ahora mismo todavía es humo, esto todavía no ha aterrizado. Se empiezan a ver un poco cómo se van dando las alianzas, los movimientos, cómo van apareciendo los planes sectoriales en diferentes niveles de la administración. Y ahora mismo lo que podemos hacer es intentar entender qué puede estar pasando, cuáles son las intenciones, ¿de acuerdo? Entonces, primero decir que este es el trabajo, digamos, conjunto de la gente de Gunenergia. Gunenergia, pues por contaros un poco, surge como el nodo vasco de la plataforma por un modelo energético allá por el 2014 y somos un grupo de personas, organizaciones sociales, ambientales, partidos políticos, hay un poco de todo, que buscamos o que entendemos la transición energética como una oportunidad de desplegar un modelo energético alternativo que se base, pues, en un cuestionamiento de nuestras necesidades, de intentar promover un menor consumo, una mayor eficiencia, unas energías renovables de pequeña escala distribuidas y en manos de la ciudadanía. Y dicho esto, agradecer y también decir que lo que voy a presentar es el trabajo de este colectivo, ¿no?, de la gente que cuando esto empezó a sonar, pues quisimos pararnos a ver qué es lo que se estaba moviendo de cara, pues, a intentar esclarecer, ¿no?, porque nos parecía realmente una apuesta de unos niveles, pues, un poco estratosféricos, como vamos a ver. Este es Álvaro, el no índice, has conectado ¿sí? todavía, ¿no? Mira, pues estaba hablando, pensando que estaba conectado, pero es Sí, cierto que no, digo, no para le que daba al veamos. esta, así que Perfecto. gracias, estábamos a tiempo, ¿eh? Vale, eso es, estaríamos aquí. Ahí, Vale, esta es la presentación. Estábamos aquí hablando un poco del índice que íbamos a seguir. muy bien. Entonces, primero quiero hablar un poquito de qué es el hidrógeno, porque creo que a diferencia de otras cosas, como todo es tan nuevo, pues hay que empezar un poco a poner las bases de qué estamos hablando. ¿Qué es el hidrógeno? ¿Qué puede ser y qué no puede ser? Luego vamos a ver lo que es la magnitud del boom, tanto a nivel europeo y cómo el agua ha ido cayendo, pues, de Europa a los estados y a las comunidades. Y luego, para verlo un poco en una de sus caras, pues vamos a ver el caso de lo que está ocurriendo en Euskadi, que es el caso del Corredor Vasco del Hidrógeno como una apuesta estratégica de Petronor y con el beneplácito de la administración vasca. Y finalmente acabaré con unas conclusiones. Voy a ir rápido porque no sé lo que puede llevar, pero me da la impresión de que hay bastante información. Así que espero que eso no dificulte. Bueno, el hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento, el elemento más ligero de la tabla periódica. Es muy reactivo, es el más abundante, pero no está en forma libre. Está siempre recombinado o bien con agua o en forma de materia orgánica, está por ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es una fuente de energía. El hidrógeno no se trata de coger el hidrógeno de una mina o de ningún sitio y utilizarlo. Es una forma de contener energía. Se puede utilizar para almacenar y se puede utilizar para mover la energía. Entonces, eso es lo primero. Eso quiere decir que hace falta que la energía venga de otro sitio. Entonces, no es, habría que ver si esa energía viene de energías renovables, si viene del carbón, si viene, habría que ver cómo. Pero hace falta esa energía. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. O sea, una apuesta donde se van a mover millones y millones de euros para algo que no va a dar energía neta a la sociedad. Eso es lo primero. Hay muchas pérdidas en su producción. O sea, hay muchísimos procesos. Luego lo voy a ver muy por encima, pero cuando tenemos muchos procesos vamos perdiendo y además esto está muy bien para el capital porque le permite poner infraestructura, poner megaproyectos, pero desde un punto de vista, digamos, técnico, pues siempre nos va a interesar evitar procesos de procesado, ¿no? La tecnología no está lista, la tecnología no es nueva, no es que el año pasado alguien dijo Eureka y ha salido, esto lleva 30 años, pero de repente pasamos de 0 a 1000. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta también a la hora de entender el volumen de la apuesta que se está haciendo. Y se dice, ¿no?, que es interesante donde la electricidad no llega, pero luego cuando ves realmente los proyectos que hay detrás, pues parece que hay un aspecto de, ¿no?, que no hay mucha coherencia. Bueno, este es un ejemplo. Para mover un coche con energía renovable, la forma más eficiente es el coche eléctrico, con todas sus carencias de materiales, con todas sus carencias de necesidades de baterías, como bien nos contaba Beatriz, ¿no?, las implicaciones que hay. Pero a día de hoy el hidrógeno no puede competir ni en forma de uso directo ni en forma de combustibles sintéticos con el coche eléctrico. Eso es una realidad. Entonces, muchas veces nos dicen el hidrógeno para movilidad.
descartado, aquí tenemos los números, o sea, que caeríamos de un 77% de uso mediante un coche eléctrico a un 30% y a un 13% si usamos los combustibles sintéticos que quiere hacer Petronor. Esto es eficiencia, pero esto se traduce en coste. Lo primero, por lo cual ya muchas cosas de las que vamos a ver, pues directamente con esto podemos descartarlas. Y esto no se puede no porque la tecnología no esté lista, son límites tecnológicos. Estamos hablando de techos de lo que se puede conseguir con según qué tecnología. Entonces, luego el hidrógeno, según cómo se produzca, podemos hablar de hidrógeno verde, aquel que viene de energías renovables, y luego hay otros que son un poco, pues el que viene de carbón, el que viene del gas natural, el que viene del gas natural, pero si hay captura del CO2 producido. Lo que hay es un gran lío. Se oye todo esto y esto también es muy interesante pues de cara para hablar de todo y de nada. Y para hacer, pues eso, titulares muy, muy pomposos, pero que realmente cuando los lees no queda claro, todavía no nos queda claro qué es lo que quiere Europa. Entonces esto también, este despiste, pues se está aprovechando para que incluso cuando queremos criticarlo no tengamos elementos. Por eso digo que yo voy a lanzar muchas preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, como punto de partida hay que tener claro, yo recomiendo este informe que está editado pues, por las compañeras que tenemos por ahí, ¿no? Ecologistas en Acción, el ODIE y otras compañeras de otros estados. Lo que vienen a decir es que de su investigación es que es sospechoso, que parece ser que hay un gran interés por parte del sector del gas natural y que gran parte del lobby, que es el Hydrogen Council, está formado por empresas del gas natural. Por lo cual, a pesar de todo, vamos a ponerlo ahí un poco en cuarentena y pensar que esto ya nos podría hacer sospechar, pero vamos a ir metiendo más y más elementos, ¿vale? Para ir un poco viendo las claves y supongo que en los próximos meses iremos viendo si las sospechas van en una dirección o en otra, ¿de acuerdo? Bueno, muy por encima, os voy a contar cuál es esta economía del hidrógeno. Os cuento, creo que es necesario para entender. Tendríamos energías renovables y solo voy a hablar de hidrógeno renovable, me olvido de los demás a pesar de todos los riesgos que hay por ahí. Entonces, la energía eléctrica renovable, mediante un proceso que se llama electrólisis, separa el agua en hidrógeno y oxígeno. El oxígeno se tira, el hidrógeno es el producto. Ese hidrógeno es muy problemático, se va a escapar, es muy difícil de contenerlo, hay que comprimirlo, es muy caro procesarlo. Pero lo vamos a distribuir y lo vamos a distribuir bien por hidroductos, bien por carretera o bien por mar. ¿Y los posibles usos? Principalmente se puede almacenar y volver a utilizar. Se puede utilizar para movilidad con eficiencia muy baja, pero podría ser interesante en grandes buques y en temas pesados. Y luego a nivel industrial, pues como uso directo para, por ejemplo, la producción de fertilizantes, como puede ser el amoníaco, o, y ahí es donde entraría Petronor, en el combinarlo con carbono, que luego veremos la película de Petronor, para hacer combustibles sintéticos, hacer metano artificial, hacer gasolina artificial. Y esto, vuelvo a decir, esto está en bragas. Lo digo porque es muy importante a la hora de que empezamos a ver los números, porque a mí no me parece mal que se pueda investigar en estas cosas, pero el tema es cuando vemos la magnitud de lo que tenemos delante. El boom. ¿Qué es esto del boom? Bien, parece que cuando hablamos del boom se habla mucho del green, del hidrógeno verde, pero también meten ahí un poco el azul y dicen, bueno, pero de pronto pues seguiremos un poco con el gris, que es el que sabemos utilizar. De hecho, a día de hoy en Europa, menos del 0,1% del hidrógeno que se utiliza es hidrógeno verde. Esto ya nos tiene que poner un poco las alertas cuando se van a meter ahora mismo, que los que saben hacer hidrógeno pues son los señores del petróleo. Eso hay que tenerlo claro a día de hoy. Y eso no hay eso. Luego veremos realmente si nos creemos un poco lo que puede venir detrás o no. Entonces, la ola del hidrógeno, si la aterrizamos, se ha hecho a través de unos planes estratégicos que en Europa se ha llamado Estrategia Europea del Hidrógeno. En España, unos meses después, en octubre del año pasado, se presentó la ruta del hidrógeno en España, la hoja de ruta del hidrógeno. Y en el País Vasco, pues en abril, hace un mes, se ha presentado la Estrategia Vasca del Hidrógeno. Quiero que veáis un poco a día de hoy. Para el 2030, Europa quiere pasar a tener 40 gigavatios dentro de Europa de producción de hidrógeno y 40 fuera. Y luego hablaremos de esos 40 fuera porque no es casual y vamos a ver qué es lo que puede haber detrás. A día de hoy hay como, para que os hagáis una idea, una centésima parte menos. Habría que multiplicar por 100 lo que hay a día de hoy y encima hacerlo verde. En España se plantean pues, para 2030 encargarse de una décima parte, de 4.000 megavatios, y el País Vasco pues, quiere de ese lado pues, estar un poquito en el 20% de lo que haría España, un poco para que veamos esos números. No me voy a liar mucho, sé que esto igual para algunas puede ser un poco complicado, pero os daré la presentación para que podáis ahí sumergiros. Bien, voy a hablar de la parte europea sobre todo. Las otras es un poco el replicar lo mismo con alguna particularidad, pero aquí es donde empieza todo. Primero, Europa decide apostar de forma unilateral sola. No sigue lo que hace Estados Unidos, no sigue lo que hace China, no sigue lo que hace nadie. Y en cierta manera, y esto ya son suposiciones mías,
Todo se puede ver de un cierto nerviosismo cuando pues, tenemos una situación de escasez de recursos de aquí a 20, 30 años, de la incapacidad de seguir contaminando y sobre todo la sensación de fracaso comercial en las guerras, digamos, tecnológicas anteriores, que han sido las renovables. En el caso de España, pues por lo que yo puedo opinar, me parece que también por una cagada estratégica, y el tema de las baterías. Entonces ahora mismo el hidrógeno era una forma de tal. Y ya cuando leías a los americanos a lo largo de este año, hablaban de la nueva fiebre del oro europea. O sea, que esto no se lo cree nadie, por lo cual podemos tener realmente pues, todas las sospechas del mundo. Entonces, hay un grupo de presión, un lobby, que es el Hydrogen Council, que cuando esto llega a Europa se refunda como el Hydrogen Europe, y ahí esto se oficializa con una alianza a nivel europeo, pero ya dentro de la administración, que es la European Clean Hydrogen Alliance. Y es muy importante el clean hydrogen, el hidrógeno limpio, porque no dice verde. Y esto también abre la puerta para todos los fantasmas que os podéis imaginar. Habla de hidrógeno verde y azul, pero dice que el gris, si acaso, mientras tanto, pues quizás pueda ser una buena idea. Si tenemos en cuenta que a día de hoy es menos el 0,1% el verde, pues todo parece que vamos a seguir un poco utilizando gas natural y todo esto, sobre todo si además sospechamos un poco, puesto que los señores que están de la Hydrogen Council detrás son los señores del gas natural. De todos modos, y esto ya lo dicen todos los que saben de esto, si queremos tener un hidrógeno verde barato, no vale el hidrógeno hecho con las renovables del norte o del centro de Europa. Hay que ir a las periferias, hay que ir al sur y hay que ir, si se puede, fuera. Cuando digo fuera, es lo que comentaba Gonzalo antes, hay que ir a África. Y por eso, en la hoja de ruta dice, se habla de 40 gigavatios en Europa, que ya os podéis imaginar para dónde pueden ir, y 40 gigavatios fuera. Hablamos de que esto se hace electricidad renovable convertida en hidrógeno, ¿vale? Y yo, para entender esto, que no sabemos, no podemos saber lo que hay detrás, porque esto todavía es especulación, pero quiero poner unas noticias. Por ejemplo, el proyecto alemán de construir la represa más grande del mundo, pero la más grande del mundo después de las 3 gargantas chinas, de justo para generar hidrógeno por 44 gigavatios en el río Inga, que es un afluente del Congo, que coincide exactamente con esos 40 gigavatios fuera de la Unión Europea. Y moverlo, este hidrógeno, mediante barcos para llegar a Alemania. Entonces, esta la noticia la tenéis ahí, podéis ir a por ella. El tema es que como hay que llevar la energía renovable de los sitios, digamos, donde es más barata, interconexiones eléctricas. Una que une España con Francia por debajo del Golfo de Vizcaya y más que quieren hacer por los Pirineos. Son infraestructuras pagadas por los consumidores, no por las personas y por los agentes que se van a, digamos, porque eso también es importante, de quién paga, a quién se beneficia de todas estas cosas. Y luego los proyectos de interconexión con Marruecos. Esto nos viene a dar un mapa que tiene un poco esta pinta, donde aquí no se ve muy bien, estas son las interconexiones eléctricas con las periferias, pero es muy curioso los nuevos proyectos de, digamos, de Italia con Túnez, de España con Marruecos, de Italia también con Montenegro. Todo esto hay que entenderlo también con estas noticias, como puede ser los proyectos de prospección de hidráulicas que hay para todas las zonas de los Balcanes. Los puntos rojos son represas planeadas. Eso puede explicar la interconexión. Y ya digo, no quiero cerrar cosas, quiero dar elementos. Puede justificar la interconexión de Montenegro con Italia. Los proyectos, como puede ser el Desertec, que se abandonó, pero parece que se vuelve a hablar de él, de llenar el norte de África de potencia renovable e interconectarla para alimentar un poco todos estos proyectos. Y en el caso del Estado español esto se ve muy claro. Y voy a pararme un poquitín porque es importante entender esto. En la izquierda tenemos en 2018 que solo Castilla y León y Extremadura eran capaces de producir más electricidad al año de la que necesitaban. Y el resto eran deficitarias, con sitios como Madrid, pues como un gran agujero de consumo de energía, y el País Vasco, que le anda cerca, ¿no? Pues si ahora mismo todas las solicitudes que hay sobre la mesa de nuevos parques, que tienen también mucha componente especulativa, pero si se aprobasen y se construyesen, y digo que las licencias están dadas, tendríamos que sitios como Castilla y León produciría 3 veces la electricidad que necesita, no veo todo el mapa, Extremadura pues casi 3 veces, todo esto. Entonces, esto tiene sentido desde un punto de vista de... Es que no quiero cerrar un poco las relaciones. Las voy a dejar ahí, ¿vale? Y luego las volveremos a ellas. Luego hay otra historia. Las TSOs son las gestoras de las líneas de gasoductos, que ahora también se meten en la de hidrógeno y han dicho, esto es la leche, vamos a hacer realmente una gran red troncal de hidroductos a nivel de hidrógeno. Y han contado una mentira, que es decir que se puede mezclar, o sea, se puede utilizar los gasoductos para llevar hidrógeno.
Y eso no se puede. Y no se puede, pero prácticamente no se puede reaprovechar nada. Lo que hay detrás es que sí que se puede mezclar. Y cuando tú lo mezclas, y se puede mezclar muy poquito, un 5% le puedes meter en el gas natural de hidrógeno. ¿Qué ocurre? Que eso ya no es una transición, porque siempre vas a necesitar de gas natural para inyectar un porcentaje irrisorio de hidrógeno. Por lo cual aquí lo que parece también es que hay otros intereses distintos a una descarbonización. Porque si no, no dirías un dato que si lo sé yo, lo tienen que saber ellos perfectamente que viven de esto. Entonces, bueno, tenemos la gran red de los hidroductos, que esto sería para 2030, esto sería para el año 2035 y para daros unos datos hablaríamos que 6.800 kilómetros nuevos de hidroductos conectando esos valles del hidrógeno que comentaba antes Gonzalo y donde el caso del corredor vasco sería un ejemplo. Para el año 2040 hablaríamos de 23.000 kilómetros de hidroductos donde 75% serían adaptados. Y ya digo que no se podría utilizar pues poco más, como mucho quizás las llaves de paso y alguna cosa más. Y un 25% nuevo. Y hablaríamos que en última instancia, 2050, habría dos redes de gas en paralelo. Una de gas natural, donde ya no habría gas natural, sino que sería biogás, hecho vete a saber cómo, y el otro de hidroductos. Sigo, esto sería un poco cómo se aterriza aquí. Y aquí vemos cuáles serían esos valles del hidrógeno. Bilbao, Gijón, y son todos reaprovechamientos de proyectos fallidos de explotación de gas natural, como puede ser el Musel, como puede ser... Ahí vemos un poquito la historia, ¿no? Puerto Llano y todo esto. El siguiente paso es cómo aterriza esto en España y solo voy a dar dos datos, que aquí sí que se habla solo de hidrógeno renovable, que hablamos de 4 gigavatios para 2030, un 10% de lo que quiere hacer Europa, y que esto requiere mover 8.900 millones de euros. 1.555 vienen ya directamente, o si llegan, vendrán del plan este de resiliencia, los fondos europeos y demás. Y claro, pues esto no se ha hecho esperar, pues que ya Endesa pues se mete en esto, Iberdrola, BP, Nagas, un proyecto para de alguna forma dar vida a esa regasificadora fallida del Musel en Gijón, uniéndola con un parque en la zona de Tineo para generar... O sea, hay un movimiento muy especulativo donde realmente yo creo que es de una gran irresponsabilidad porque no están siendo capaces de comunicar que lo que hay detrás, la apuesta tecnológica va en serio. O sea, una pila de combustible pues existe de toda la vida. De ahí a imaginar o a intentar, no sé, a mí me parece que estamos jugando con cosas muy serias. Lo que decíamos, de todos los fondos europeos, 1.555 millones directamente al hidrógeno, con las necesidades que hay en algo que se llama recuperación, que se llama resiliencia. Yo creo que es inaceptable. Y esto es muy curioso. Estos son los proyectos de Endesa, los que ha presentado, un montón. Nos hablan del hidrógeno para prácticamente, pues bueno, salvar la transición. Y resulta que si vemos dónde están los proyectos, tenemos proyectos de hidrógeno justo al lado de los ciclos combinados de Compostilla, en León, de Seseña, la central de Andorra, en Teruel. Son sitios donde se hizo una apuesta por el gas natural, fracasaron, porque hubo un recorte de la demanda a partir de 2008 con la crisis, y ahora mismo van a poner a hacer un combustible que seguramente con alguna adaptación puedan mover esos ciclos combinados. Bueno, posiblemente no, eso se puede, pero eso tiene un rendimiento total del ciclo, lo he estado calculando antes, pues puede ser de un 15%. Es decir, tengo electricidad verde, que está justo a precios de mercado, y voy a perder un 85% para recuperarla. Es la forma más ineficiente de almacenar energía. O sea, y esto es lo que, y no me lo estoy inventando, justo si os fijáis un poco en esta imagen, si doy clic, van a aparecer ahora mismo donde están las centrales, coincide de forma muy sospechosa. O sea, que lo tengamos un poco en cuenta de que esta es la información que tenemos. Cuando nos den otra, pues igual decimos, mira, que sí, que esto va en serio. Bien, la estrategia vasca no me voy a detener para poder centrarme más en el caso de estudio, ¿no? En el que, digamos, cómo se aterriza esto en nuestro territorio, en Euskadi. Y creo que es importante que lo unamos. O sea, yo creo que es muy importante ver que esto es pues, una de las caras que hay, ¿no? Y habrá muchas otras en muchos otros sitios. Entonces es importante porque aquí el protagonista es Petronor y hay que entender lo que es Petronor. Petronor es una refinería. Petronor es un... Espera que no lo veo. Es un 86% propiedad de Repsol y un 14% propiedad de Cuchabank. Y es importante, ¿no?, que sea Cuchabank, porque Cuchabank pues, tiene un poder simbólico y unas muy buenas relaciones con nuestra administración aquí. Y eso también yo creo que luego se entienden también muchas cosas cuando está Cuchabank o no está Cuchabank. Algunos datos. Voy a dedicar solo esta diapositiva. Es una refinería que su producto, su nicho son combustibles líquidos, ¿vale? O sea, puede hacer otras cosas, hace otras cosas, pero lo que se dedica y donde está, digamos, especializada y tiene toda la infraestructura de transportes, gasolina, gasoil, etc.
Tiene unas emisiones de 2,27 millones de toneladas equivalentes al año, que es la 9ª emisora del Estado. Las emisiones de COPS, quizás más preocupantes, que son compuestos orgánicos volátiles, muchos de ellos cancerígenos, es de más de 2.000 toneladas al año. Entonces yo creo que es una cosa a considerar, sobre todo pues, por las personas que han tenido la desgracia de tener que vivir aquí cerca, ¿no? Una plantilla de 1.000 trabajadores y ahora mismo se está planteando un ERTE de 354, veremos en qué queda. Un procesado de 9,8 millones de toneladas de crudo, beneficios de 143 millones de euros. Y hay que tener en cuenta también que en la actualidad pues, está en una situación un poco, bueno, delicada, porque se ha iniciado un expediente sancionador contra Petronor por la planta de coque, que fue la última ampliación que se hizo o que se instaló de forma ilegal en terreno público. Y saben, y esto es lo más importante, que una vez que se cierren, que se han cerrado ya las minas de carbón y las centrales térmicas, las refinerías son las siguientes. Entonces, Petronor está a sobrevivir. Eso es así. O sea, lo puedo entender, ¿eh? Quiero decir, su objetivo... Lo puedo entender. Vamos a ver realmente cómo está intentando sobrevivir. Bueno, pues un mes antes de la estrategia europea del hidrógeno, pues hay un convenio entre la Diputación y Petronor donde se lanzan, fuera de contexto, o sea, sin contexto, aparecen 2 proyectos que tienen mucho que ver con esto. Sobre todo el primero, que es un proyecto que tiene que ver con la economía del hidrógeno y otro que tiene que ver con la revalorización de residuos. Voy a hablar muy brevemente de ellos. Muy brevemente de ellos, quiero decir, voy a explicar en una pincelada, que si esto es Petronor haciendo lo mismo y si pudiesen haciéndolo cada vez más y más, pues generan cierta cantidad de CO2 y lo que van a decir es, vale, del CO2 cojo el carbono, lo mezclo con el hidrógeno renovable y hago combustibles sintéticos. Bueno, aquí lo único que está más o menos probado es Petronor y el molino eólico. Todo lo demás, ¿vale? Pero esto es un proyecto que interesa mucho porque las emisiones no se van a reducir, ¿eh? Las emisiones de CO2 que vamos a atrapar, al final, en lugar de emitirse en Petronor, las van a emitir los coches que van a utilizar esos combustibles sintéticos. Es una deslocalización, pero bueno, yo puedo entender que va a intentar y luego a ver quién lo paga, evidentemente, ¿no? Porque hay unos intereses económicos que son los que Petronor va a defender. Y luego hay otra, que esto ya, pues bueno, lo que va a hacer es producir mediante pirólisis gas natural. Bueno, esto tampoco quiero entrar mucho en detalle. A mí me parece un poco chapuza y seguramente lo que hay aquí detrás es generar electricidad de residuos, decir que es energía renovable y la energía renovable para hacer ese hidrógeno verde no venga de molinos ni nada, sino que venga de, pues como cuando dicen que Zabalgarbi, que es una incineradora que tenemos aquí al lado, genera energía renovable, cuando lo que está haciendo es quemar basura. Bueno, ¿aquí qué pasa? Que si Petronor va solo con esta idea, pues bueno, pues igual puede encontrar fondos. Ya digo, está bien relacionada, tiene buenos amigos, pero lo que hace es subirse al carro de todo esto que se está moviendo a nivel de Europa y monta pues su valle del hidrógeno. Entonces aquí tendríamos, os explico muy brevemente, esto sería Petronor, aquí dentro estaría la nueva productora de hidrógeno verde. Aquí en el puerto se pondría la tratadora de residuos, unas tuberías, unos hidroductos, aquí un parque tecnológico y aquí algún proyecto piloto en Zorrozaurre, que es bueno, pues una zona de Bilbao, así como destinada a ser, decían, del nuevo Manhattan, no sé en qué quedará. Bueno, este es el proyecto y esto es lo que permite, de alguna manera, en algo que si vemos lo técnico no tiene ninguna base, pero ya aparecen, pues lo que decía Gonzalo, muchas noticias. Aparece como una ilusión que se contagia. Hay mucha gente que también es como el expediente X, ¿no? Que quiere creer. Entonces, se genera esa situación y aparece pues realmente la excusa para que ya no sea realmente a ver si puedo rascar, sino para ir en serio. Y para ir en serio donde ya el gobierno vasco este proyecto lo hace suyo y dice, bueno, la apuesta vasca va a ser la apuesta de Petronor, vamos a buscar 1.300 millones de euros, que es lo que se estima que va a costar, y 400 millones de euros van a venir de esos fondos que comentábamos antes, ¿no? 400 millones vendrían de los 1.555 para hidrógeno que vendrían de Europa, en concreto aquí. Entonces, claro, aquí es donde yo creo que ya podemos empezar a ver. O sea, hay que entender, Petronor está arrinconada, se acaba el petróleo, o sea, hay ese rollo. Y sale de repente esto que es como, va, Petronor flipando, ¿de acuerdo? O sea, que hay que entenderlo también un poco en esa clave. Esto es todo lo que se ha movido. Pues un montón de empresas dicen, joder, va Petronor, está el gobierno vasco, pues algo caerá. Entonces, esto es el corredor. Y el corredor no son estos 2 proyectos piloto, sino el corredor son 35 proyectos en algo que prácticamente, no sé, o sea, un poco todo lo que he ido diciendo, ¿no? Vamos a dejarlo ahí en el aire. Son 35 proyectos que van a requerir
pues lo que hemos dicho antes, 1.300 millones de euros, prácticamente la totalidad del fondo dedicado a hidrógeno para todo el Estado. Y lo que quiero acabar es con preguntas, porque ya digo, como todavía todos son movimientos, son noticias, la gran mayoría de la información la sacamos de noticias de prensa, donde muchas veces se mezclan conceptos, es muy difícil saber de qué tipo de hidrógeno estamos hablando y se dice una cosa y la contraria. Pero sí que vamos a lanzar unas dudas. Primero, ¿es porque la tecnología está lista? ¿Es porque de repente alguien ha encontrado a alguien? ¿Es porque alguien, lo que hablábamos, ¿no?, ha visto algo que no habíamos visto? ¿O esto es que estamos arrinconados? ¿O es una oportunidad de financiación pública de un sector en declive? Bueno, yo aquí sí que me atrevo a inclinarme más, ¿no? De decir, joder, justo ahora, ¿no? Luego, ¿es sensata semejante inversión en un sector que no tiene la capacidad de generar energía neta? Es que mover tanto dinero para algo que necesita de que la energía venga de otros sitios. Os voy a poner un ejemplo. Europa quiere para el 2050 500 gigavatios. Para generar 500 gigavatios verdes harían falta como 700 gigavatios renovables. Pero es que toda la potencia eléctrica instalada en Europa a día de hoy es 546 gigavatios. O sea, estaríamos hablando ya de tirar a los 1.200 gigavatios, que a ver dónde se producen. Es que a mí realmente, no sé, me cuesta ver realmente cómo se puede defender esto en serio. Claro, cuando tú no atas todo esto y lo sueltas, pues también entiendo que o no tenemos la formación o bueno, hay que hacer un poco ¿no?, de investigación. Pero una vez que lo coges es como decir, hostias, todo esto para algo que es un contenedor, son pilas al final, para entenderlo de alguna manera. Es que el problema de dónde viene la energía no lo has resuelto y la baza de Europa es esa. Ostras, ¿de dónde vendrá la energía renovable? Pues mira, aquí hay un proyecto que ha salido recientemente, Boroa, es un ciclo combinado de esos que comentaba antes, que ya dice que va a hacer esto, que se va a poner a hacer esto. Y lo que va a hacer es, pues seguramente de lo más chapucero que se puede hacer con el hidrógeno, que es lo que os comentaba antes, ¿no? Utilizarlo de almacenamiento y perder el 85%. Pero es que no va a decir, yo me pongo mis molinos, no. Va a hacer PPAs, que son contratos bilaterales, y la electricidad vendrá, pues, de Extremadura, y allí Beatriz os pondrán un parque de 2.000 hectáreas y cualquiera se mete con ello, porque seríamos anticológicos y demás. Cuando realmente aquí hay una serie de preguntas de quién se va a beneficiar de esto, quién se va a pagar, y en el caso de hidrógeno otra cosa. Como esto seguramente no salga, cuando esto explote, ¿quién se lo va a comer? ¿Quién va a asumir los riesgos? O sea, esos son los temas, yo creo, importantes, ¿no? Y en el caso de Euskal Herria, pues se van a profundizar unas relaciones de deuda ecológica que ya tenemos de toda la vida. Somos una zona con mucha densidad de población, con una geografía o una orografía muy irregular. Vamos, aquí no vamos a poner, pues bueno, tenemos unos pocos molinos en el Monte Oiz y algunas placas que se van a poner en Araba. Y eso es así. Entonces esto, claro, pues se empieza a ver realmente. Yo puedo entender que haya que hacer unas relaciones de solidaridad entre territorios, a ver en qué términos, pero que esto sea por proyectos megalomanos en los que no son siendo lo suficientemente capaces de explicar la necesidad de esto o los riesgos. O sea, es como, oye, nosotros sabemos, esto hacernos caso, cuando os hemos fallado, ¿no? O sea, todo ese rollo. Entonces, bueno, Petronor el otro día dieron una charla el viernes pasado y le preguntaron, ¿no?, si estaban dispuestos a seguir adelante si los fondos no llegan. Pues bueno, eso no hace falta que les preguntes, claro. El tema es, ¿y el resto? El resto lo que ve es un festín de la leche, pues caerán migas, vamos ahí, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo me atrevo a decir, ¿eh? O sea, yo puedo entender a ciertos matices técnicos, cierto interés. De hecho, ahora os voy a contar un poco cuáles son las reflexiones, y con esto acabo, de Gure Energía. Y es sobre todo de que, bueno, voy a pasar ya a la diapositiva que toca. Sería, problemas los tenemos todos. Reactividad, se escapa. Y cuando digo se escapa es que lo meto en una botella de plástico y se me va a ir por los poros. O sea, es que es lo más pequeño que hay en la naturaleza, ¿vale? A nivel de componente entero. La eficiencia, el transportarlo, el almacenarlo. Para transportarlo y para almacenarlo hay que comprimirlo, más electricidad. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo primero es que la apuesta no se corresponde al estado de la técnica ni a las capacidades que tiene el hidrógeno, porque el hidrógeno no es una fuente de energía, ¿de acuerdo? Creemos que podría tener su nicho de mercado, pero en algunos sitios donde no llega la electricidad o donde ya se está usando. O sea, para el tema del amoníaco puede ser. Para descarbonizar, por ejemplo, la aviación o el sector, la movilidad de los grandes buques puede ser, habría que ver cómo, ¿no? Entonces, lo que sí que creemos es que no se puede empezar, y esto pasa con todo, empezar con la oferta. Hay que empezar por la demanda, hay que entender qué necesitamos, estamos transitando, va a haber problemas, cuánto vamos a necesitar y a qué coste, cuánto estamos dispuestos a
¿O cuántos impactos estamos dispuestos a generar? Todas esas cosas. O sea, es que si no, es lo de siempre, ¿no? Y creemos que cualquiera que sean los resultados, pensamos que como el mal está en lo grande y también creemos que lo pequeño es hermoso, que decía aquel, pues creemos que hay que apostar por instalaciones distribuidas de pequeño y mediano formato, cercanas a los puntos de consumo y nunca megaproyectos como el que se plantea. No por el megaproyecto, sino por todas las relaciones de gobernanza, de poder, de injusticias, todo lo que hay detrás de estos temas, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer esto y encima con dinero público y con algo que creemos además o sospechamos que no funciona y tampoco nos han demostrado lo contrario, o a no ser que igual, oye, igual tienen ahí algunas, no lo creo, ¿no? Pues bueno, creemos o nos oponemos directamente a estos megaproyectos, pedimos priorizar un verdadero cambio, creemos que lo que decimos desde la plataforma, esto es una oportunidad y simplemente nos hacemos trampa, hacemos un cambio tecnológico para estar en las mismas, pues realmente pues estamos haciendo. Entonces muchas veces estas soluciones yo creo que son más peligrosas que no hacer nada, porque estamos generando la ilusión de, oye, tú como ciudadano no te preocupes que ya se están haciendo cosas, ya se están poniendo molinos, ya está el hidrógeno. Es que yo creo muchas veces, ¿no? Desde el ecologismo, cuando nos metemos con los grandes parques y tal, nos dicen esto es irresponsable. Yo creo que es más irresponsable vender la falsa solución. Entonces yo ahí sí que lo quiero decir, aquí hablo igual un poco más a nivel personal, ¿eh? Creo que mis compañeras también lo comparten, pero bueno. Y para final, si ya además estamos supeditando estos megaproyectos en otros continentes, en otras zonas, para implantar pues, este nuevo colonialismo energético, pues yo creo que no tenemos ni siquiera derecho a decidir sobre ello, sino que tendrá que ser por las poblaciones, los pueblos, los territorios los que digan algo al respecto. Y esto sería todo. Me da la impresión de que he respetado el tiempo, ¿no? Sí, Más o lo has menos. hecho, lo has hecho. Vale, Bueno, oye, pues vale. muchas gracias también, Álvaro, porque también Venga. darnos un poco también de luz también en esta cuestión tan complicada, ¿no? Que puede ser también como un ejemplo de lo que hablábamos antes de cómo intentar darle una nueva barniz, pero manteniendo un poco lo mismo, ¿no? Vemos como una tecnología que hoy significa el 0,1% del hidrógeno se vende como la gran esperanza, que extrañamente el sector gasístico y las grandes empresas están detrás de ello, cómo se plantea también la estrategia a nivel continental y con lógicas coloniales también con respecto a África y al este de Europa, y cómo muchas veces son inversiones muy improbables de que vayan a llegar a buen puerto, pero que muchas veces en la inversión pública en sí está el negocio, ¿no? Y es un poco también algo que también puede representar pues bueno, pues un ejemplo un poco de lo que se nos está metiendo, y acabaría también con esa frase que has dicho de muchas veces la supuesta solución es peor que no hacer nada, ¿no? Bueno, pues hemos hecho un panorama así en varios continentes y en varios sectores sobre los megaproyectos. Tenemos ahí aún todavía una serie de minutos para el debate y nos han planteado algunas preguntas que os traslado y después, bueno, pues si alguien más se anima a preguntar alguna cuestión, por favor que lo haga. Hay una que es para Dayan, ¿no? No sé si la has podido leer, pero bueno, en tu experiencia, ¿cuáles serían las principales afectaciones de los conflictos ambientales para las mujeres y si, digamos, de esa sistematización se puede llegar un poco al ámbito jurídico y a plantear denuncias y demás? Sí, muchas gracias por la pregunta. Me gusta mucho, ¿no?, hablar sobre el tema. En este contexto de la construcción de represas, partiendo de la organización de las mujeres afectadas, pudimos identificar que las mujeres somos las más afectadas. En primer lugar, por algo que proviene de la sociedad patriarcal, que impone una división sexual de trabajo y la división entre lo que es público y lo privado. Así, las mujeres se ven inicialmente privadas de espacios de negociación por parte de la empresa. Otro punto es que en Brasil es común que la propiedad está en nombre de los hombres, por lo cuando la empresa utiliza el criterio patrimonialista para identificar a los afectados, las mujeres ya no son consideradas. Al igual que el reconocimiento del trabajo doméstico o rural no se considera un trabajo, sino una ayuda complementaria para su marido. Esto en la visión de las empresas. Las mujeres son las principales responsables de mantener los lazos comunitarios
responsables de cuidar de los suyos y de sus vecinos. Esta lógica comunitaria cultivada por las mujeres se deshace cuando empiezan las obras y esta comunidad se separa y se reubica en lugares diferentes. En otras palabras, esta red de apoyo que existe en la comunidad se deshace y hay que construir nuevos lazos comunitarios en un nuevo lugar. Otro punto que está presente en el proceso de construcción de la represa es el aumento de personas en el lugar de la obra. De un día para otro aumenta el número de personas, de trabajadores de estos megaproyectos. Entonces, con ello aumenta la violencia. Desde el MABI hemos detectado un aumento de la violencia doméstica y sexual contra las mujeres en zonas donde se desarrollan los megaproyectos. Así, un problema social que ya existe, como la desigualdad de género, la violencia doméstica, se intensifica y profundiza cuando se suma a la desestructuración social y económica que provoca la construcción y explotación de las represas en este modelo energético brasileño. En el MABI hemos ido construyendo espacios de organización propia de las mujeres, espacios de confianza que los permiten identificar las demandas específicas de las mujeres afectadas. Y hemos elaborado materiales, folletos que informan de las demandas específicas de las mujeres. También hemos desarrollado procesos de formación con las mujeres para que entiendan cómo el modelo energético basado en la explotación capitalista utiliza las desigualdades de género para profundizar la violación de sus derechos. Entonces, la organización propia de mujeres dentro del movimiento ha permitido identificar estas situaciones. Hemos también utilizado de una técnica popular para materializar las denuncias. Además de lo que se ha presentado hasta acá, es la técnica del bordado, inspirada en las arpilleras chilenas, o bordado utilizado por las mujeres chilenas para denunciar la dictadura. Nosotras mujeres afectadas tenemos utilizado el bordado para denunciar las violaciones de derechos humanos, sí, que en volta del conflictos socioambientales. Para los que interesan en saber un poco más a esto, de ese trabajo con las arpilleras, el MABE produjo un documental llamado Arpilleras afectadas por represa, portando resistencias. Entonces, está disponible en YouTube y tiene, creo, subtítulo en español. Entonces, voy a poner en el chat el link de YouTube del MABE para que otros puedan tener acceso a este documentario. Y esa es la página del MABE en YouTube. Tiene una pestaña del documentales, la tienes esto que es específico sobre la historia de la organización de las mujeres afectadas por represas en el MABE, ¿sí? Y también cuando hablamos de la violencia contra los defensores de los derechos humanos, como había dicho, también vemos que la violencia que ejerce contra las mujeres es más profunda. En los últimos años hemos tenido dos líderes de la región amazónica asesinadas, Nicinha y Dilma Ferreira. Entonces, también nosotras mujeres tienen esa fase más aprofundizada de la violencia que culmina en sus muertes. Y fue a partir de estas experiencias
que hemos hecho la afirmación de que el modelo de construcción de represas en Brasil afecta más profundamente la vida de las mujeres. Y es muy importante los espacios organizados para generar denuncias. Y es preciso construir espacios, condiciones para que las mujeres presenten lo que está se sucediendo, y también espacios de denuncia, asociaciones con universidades, con parlamentares aliados. Entonces, ahí es fundamental que llénense esos espacios y esas discusiones, y también la formación, la preparación de las mujeres para enfrentar, para resistir a construcción de los megaproyectos. Y como decimos en el MABE, que las mujeres, el agua y la energía no son mercancías. Gracias. Esto, gracias. Hay una pregunta para Álvaro, pero yo también tenía una para Beatriz, porque has comentado que a ver si los cacereños y cacereñas no tienen que pagar al final el pato del contrato suspendido, ¿no? Porque muchas veces ese marco jurídico en el que se incluye, pues bueno, muy a favor del poder corporativo, incluso si hay empresas internacionales, los tratados comerciales y demás, pueden hacer que al final se acaben pagando de esa manera. Y por otro lado, parece que esta mina por el momento está paralizada, ¿no? Por el momento, pero es verdad que la presión en Extremadura, en otras partes del Estado español, para avanzar en la cuarta revolución industrial y la digitalización es fuerte. ¿Pensáis que más allá de esta mina puede haber más experiencias en la región que puedan también seguir esta línea? Gracias, Gonzalo. De hecho, es que digo, mira, tengo anotadas 3 cosas por si intervengo de nuevo de decirlo, porque es que lo olvidé. Pues sí, o sea, realmente esto está paralizado por el momento, pero está paralizado en lo que acabamos de decir, las 2 primeras cuadrículas. Las siguientes 45 cuadrículas aún no sabemos. Evidentemente no tiene ningún sentido cuando realmente las primeras no se van a realizar, pero ahí está. Sobre la mesa de esta mina, es decir, de este lugar de Valdeflores, del Valle de Valdeflores, existen 3 proyectos posteriores de otras empresas en las cuales la empresa Infinity Lithium original, es decir, están implicados. Es decir, todavía este se cierra, pero aún hay 3 en la mesa. Y en Extremadura actualmente tenemos más de 200 proyectos mineros presentados en distintas zonas de Extremadura para hacer, digamos, extracción de recursos naturales, ¿no? Y también decir que en la política estatal y también en la europea, sobre todo, se habla de que Extremadura y Cáceres, en este caso la posibilidad de esta mina de litio en Cáceres, fuera una zona de sacrificio, ¿no? Que lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, en el siglo XXI ya no deberíamos estar hablando de ninguna zona de sacrificio del planeta, sobre todo cuando ya sabemos hacia dónde va el cambio climático, donde ya nos han dicho los grandes científicos y las grandes cabezas que no podemos ya esperar mucho más tiempo, porque solamente perder un árbol estamos ya eliminando oxígeno para el resto, para la ciudadanía, ¿no? Del mundo, del planeta, no solo de Cáceres o Extremadura o España o Brasil o el País Vasco, vaya, quiero decir, cualquier zona, ¿no? Y, o sea, que creo que te he respondido, ¿no? O sea, tenemos más de 200 proyectos mineros en Extremadura. Aparte, me sumaría a lo que ha dicho Álvaro, que para mí esto ha sido una mini clase particular. De verdad te lo agradezco por toda la información que nos has ofrecido sobre el tema del hidrógeno. O sea, es decir, yo creo que con esto que está pasando del proyecto de mina de litio, es un poco similar a toda esta venta que se está estableciendo con el tema del hidrógeno. ¿Qué nos están vendiendo? ¿Qué nos están vendiendo a la ciudadanía que realmente desconocemos? Es decir, yo soy profesora y soy madre. Yo no tengo por qué saber técnicamente de tantas cosas que se nos están vendiendo en los medios públicos que tienen una cierta connivencia con estas empresas, y que nosotros hemos constatado que muchos de los artículos eran pluripublicidad, o sea, es decir, bueno, anuncios publicitarios, vaya. Publireportaje, que no me salía la palabra, Gonzalo, gracias. Es decir, es que hasta dónde está el pueblo, ya no solamente lo que estaba comentando Dayan de la población de Brasil, ¿no? Y de otros muchos lugares del planeta. Es que, o sea, ya nuestras administraciones, nuestras políticas, nuestros técnicos, no podemos mirar a otro lado con respecto a lo que está pasando. Muchas gracias.
Y Álvaro, para cerrar, bueno, has podido leer la larga pregunta, pero que básicamente dice cómo, o qué raro, ¿no?, que justo en este momento de pandemia y de fondos europeos, al calor de los fondos europeos, aparezca el hidrógeno como si fuera la gran esperanza, ¿no? Sí, yo cuando volví a la universidad, ¿no? Después del encierro, después de, bueno, en septiembre, ¿no? Y me junté ahí con mis compañeros eléctricos, yo soy del área térmico, quería preguntarles, porque yo había seguido esto del hidrógeno y yo es que decía, esto es una locura. Pues no sabía nadie nada, no sabía nadie nada. Y entonces tampoco tengo la respuesta. Lo que pasa es que si me preguntas, pues tiendo a pensar y creo que se juntan varias cosas. Creo que por un lado, una cierta desesperación por parte de hacia dónde vamos y la Europa que va a pugnar con un montón de territorios que ahora a día de hoy sí que consumen en mismas condiciones que Europa. Y encima cuando Europa no tiene sus propios recursos. O sea, entonces era una forma de diferenciarse, de generar una ventaja competitiva. Y además lo que creo es que el hidrógeno es tan difícil de trazar que es también difícil de desmontar. Entonces eso hace que la crítica frontal sea también complicada. Hace falta tiempo para desmontar el hidrógeno, ¿por qué no? De hecho, yo tampoco creo que con lo que haya dicho diga que lo haya desmontado, ¿no? Pero sí que he querido lanzar unas preguntas. Y luego tiene otra cosa, es complicado porque hay muchas transformaciones para adelante, para atrás, pero también hay muchos elementos en esa cadena. Hay mucha posibilidad de muchos megaproyectos. Entonces, en el tema de que me decías tú, de en este momento post-pandemia o con el tema de la recuperación, pues sí que creo que es una forma en la que, sin tener una oposición social muy fuerte, puede mover una cantidad de fondos para hacer cosas muy diversas. Desde una fábrica de electrolizadores, de apostar por la industria de la pila del combustible, el hidroducto. Todo esto, pues esto realmente lo que va a generar en el corto plazo es actividad económica. Mover, generar también la ilusión de ciertas empresas que estaban un poco de caída, de repente pues puedan sacar un poquito de pecho, generar esa ilusión. Y realmente, si hay una idea de si esto va a funcionar o no por parte, por ejemplo, de la comisaria Simpson, yo no lo sé, no lo sé. Yo pienso que no, pero también entiendo que hay mucha gente a su alrededor que tiene también el interés particular de vender la idea de que esto va a funcionar. Y entre eso y decir, joder, si esto sale yo me cubro de gloria, pues ahí hay un poco de todo. Pero creo que en el corto plazo es decir, mira, funcione o no funcione, en estos 2 años vamos a empezar a generar una ilusión de funcionar. Y muchas veces pues estamos en un punto en el que, por desgracia, hay mucha gente que se conforma con eso. De que estamos como ya tan al borde del abismo que si simplemente somos capaces de generar la ilusión de que algo funciona, ¿no? Como decía, bueno, no sé, había un chiste, ¿no? Que al final ya cuando el tren no se movía, pues lo movíamos para que pareciese que los que estaban dentro, que eso seguía en marcha, ¿no? Pues un poco creo que tristemente estamos un poco en ese punto. No lo sé, lo iremos viendo. Ya digo, esto es un poco intentar imaginar, vamos a ir, igual nos juntamos en un año y volvemos a comentarlo, ¿de acuerdo? Pues bueno, eso sería. Ojalá, ojalá. Pues bueno, pues es que el casco de Noí, muchas gracias a todos y todas. Yo creo que por lo menos en esta incertidumbre que nos movemos, en este mundo convulso, yo creo que mantener un poco el análisis crítico, ¿no?, del relato oficial y ver también qué hay detrás, intentar ahí también estar siempre al lado de la gente comprometida con las mayorías populares, con la clase trabajadora es importante. Y bueno, pues yo creo que hoy por lo menos hemos visualizado diferentes iniciativas con las que hay que estar atentos y también aprender de las resistencias y de las alternativas. Bueno, esta sesión la hemos grabado, si no os importa, y yo creo que también es importante porque creo que ha sido muy bonita, muy valiosa. La vamos a difundir por redes y demás para que también pueda llegar a más gente que también nos ha dicho que estaba interesado pero no ha podido acudir. Y sin más, pues Dayan, Beatriz y Álvaro, muchísimas gracias por vuestras intervenciones y nada, seguimos ahí con estos seminarios. En 2 semanas hablaremos también del tema de la privatización, mercantilización de los cuidados y demás. Creo que también puede ser un tema interesante de otra nueva ofensiva, no tan nueva del poder corporativo, pero sí en un momento de pandemia y por tanto, bueno, pues ahí seguimos también en la lucha contra los megaproyectos. Eskerrik asko. Gracias. Muchas gracias, eskerrik asko.